columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Y vamos a seguir adelante con la carta de Santiago. Santiago capítulo 2, y hoy vamos a estar meditando en los versículos 10 al 13. Santiago capítulo 2, versículos 10 al 13. Y dice así la palabra del Señor: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Hermano, el texto de hoy realmente no es el texto más sencillo de la carta. Es muy posible que estas palabras puedan ser las más confusas a la hora de entender la carta de Santiago. Una mala interpretación de este pasaje puede llevarnos a errores grandes en nuestra manera de vivir nuestra vida cristiana. Y por eso, antes de enseñar lo que aquí está escrito, antes de explicar lo que aquí está exponiendo Santiago, es necesario recordar lo que ya había dicho Santiago. Hay una cosa que aprendimos, si lo recuerdan, cuando hicimos el taller de cómo entender las Escrituras o cómo interpretar las Escrituras. Hablábamos de una cosa importante que se llama el contexto. Si yo saco un versículo completamente fuera del texto en el cual se encuentra, puedo sacar una enseñanza que no es realmente la enseñanza que está en el pasaje. ¿Por qué? Porque el principio de nuestro pasaje, porque el que guarda toda la ley pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos, si lo extrapolo, si lo saco completamente del capítulo que estoy leyendo, me puede llevar a hacerme muchas preguntas y a cuestionarme muchas cosas. ¿Cómo a qué ley se refiere? ¿A cuántos mandamientos? ¿Los 10 de las tablas? ¿Los 2 que resumieron al final? Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿O los 613 que a lo mejor pueden haber en total? ¿A qué se refiere? Entonces nosotros tenemos que entender el contexto para saber lo que realmente Santiago está queriendo transmitir a esas personas y nosotros aprenderlo también. Si nosotros recordamos lo que nosotros habíamos visto la semana pasada, estuvimos hablando de un tema que estaba pasando en la iglesia y que Santiago estaba denunciando. ¿Qué tema es? ¿Cuál tema fue? El favoritismo en la iglesia. Santiago está diciendo que no podíamos tener favoritismos en la iglesia y daba el ejemplo de si entraba un hombre rico o entraba un hombre pobre, que debían ser tratados igual, que no debían ser tratados de manera diferente. Dios no hace acepción de personas, ambos son creación de Dios. Y al final, Santiago apuntaba que el favoritismo era pecado. ¿Por qué? Porque rompía la ley de amar al prójimo como a nosotros mismos. Santiago ahora no ha hecho un punto y final en la historia y ahora empieza a hablar de otra cosa. Hermanos, esto es parte del mismo capítulo. Esto es parte de la misma enseñanza. Nosotros lo hemos partido en 2 clases, pero es parte de la misma carta de Santiago. Cuando Santiago está escribiendo sobre el favoritismo, Santiago no está diciendo, bueno, aquí Juan Manuel parará y la semana que viene seguirá con otra clase. Santiago está escribiendo y sigue escribiendo con lo que hoy estamos leyendo. Lo que quiero que entiendan es que tenemos que seguir en mente hoy lo que hablamos la semana pasada. Tenemos que seguir pensando que el tema central de este capítulo es el amor al prójimo, el que no debe haber favoritismos, pero sobre todo eso, amar a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo. Santiago puede ser que ahora esté dando otros argumentos
Antes ha hablado de que no hay que hacer acepción de personas, de que hay que tratar al rico y al pobre de la misma manera. Ahora puede ser que use otros argumentos, pero los argumentos que va a usar ahora Santiago es para reforzar la misma idea. La misma idea. Santiago va a seguir hablando del amor al prójimo. Santiago va a seguir hablando del favoritismo como un pecado en la iglesia, solo que va a decirlo de otra manera para recalcar todavía cómo eso es pecado ante los ojos del Señor. Así que vamos al primer punto de nuestra clase de hoy, que podía llamar o he llamado ¿es todo o nada? Es todo o nada. Versículos 10 y 11. Santiago dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Transgresor de la ley. Hermanos, hay una cosa interesante aquí. Santiago empieza con una frase demasiado compleja. Si una persona guarda toda la ley, pero falla en un solo punto, es culpable de toda la ley. Es culpable ante la ley. Pero te digo una cosa, ¿crees que hay alguna persona que haya fallado solo en un punto? Santiago está usando una hipérbole, está usando una exageración. Santiago no está diciendo, yo conozco a alguien que es culpable, pero solo rompió una vez un mandamiento. Santiago no está enseñando eso. Porque si tú te paras a pensar en todos los creyentes que hayas leído, escuchado y sabido, y pienses en alguno que solo haya fallado una vez en un mandamiento al Señor, seguramente nadie te viene a la cabeza. Santiago no está dando un ejemplo real. Santiago sigue trayendo una imagen, una ilustración para enseñarnos algo muy importante, algo de suma importancia. Santiago está diciendo que ante los ojos de Dios, cualquier pecado que nosotros podamos cometer nos hace culpables ante la ley de Dios. Que no importa si has dicho una mentira o la quieras llamar piadosa, mentirijilla o hayas atracado un banco, ante los ojos de Dios eres culpable. Eres culpable. Dios es santo. Y la única manera de ser inocente a los ojos de Dios es sin ninguna mancha. Sin ninguna mancha. Por eso, aunque hayas cumplido todos los mandamientos, pero solo hayas fallado un punto, ante los ojos de Dios eres culpable como el que haya roto todos. Porque estás sucio ante los ojos del Señor. Esa es la idea de Santiago. Luego da ejemplo de dos mandamientos, adulterio y asesinato. Y Santiago dice, el mismo Dios que dijo, no matarás, es el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio. Así que si tú cometes adulterio, pero no matas, eres tan culpable como el que mata, pero no comete adulterio. Ante los ojos de Dios, sois culpables. Sois culpables. ¿Por qué no podemos perder de vista de lo que está hablando Santiago? Porque Santiago está tratando todavía el amor al prójimo y el favoritismo como un pecado. Porque uno de los problemas de la iglesia, y eso es desde que el mundo, es que hay pecados tolerables. Es decir, bueno, yo no adultero, pero a ver, tratar con un poquito de preferencia al rico tampoco es tan grave como acostarte con otra mujer que no sea la tuya. Y es ahí donde Santiago está entrando. Santiago les está diciendo que pueden ser muy celosos con algunas cosas, pero si tratan con favoritismo a las personas, son igual de culpables ante los ojos de Dios como el adúltero. Santiago sigue hablando de lo mismo. Hermano, muchas veces se ha hablado de categorías de pecados más grandes que otros. La realidad es que la Biblia menciona pecados que tienen castigos que otros no tienen. Por ejemplo,
Si nosotros leemos Éxodo capítulo 21 y el versículo 12, leemos así: el que hiera de muerte a otro, ciertamente morirá. ¿Cómo era penado el asesinato? Adiós vida. Hermanos, la pena de muerte originalmente nace de la palabra de Dios. Nace de la palabra de Dios. El concepto de pena de muerte nace de la palabra de Dios, aunque no lo quieran creer. Esto es, a nuestro lenguaje, pena de muerte. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nosotros le podemos decir silla eléctrica, le podemos decir una inyección letal, pero era la pena de muerte. ¿Saben por qué? ¿Qué hacía el Señor con este tipo de castigo? Darle valor a la vida. Porque cuando no castigas severamente el asesinato, la vida pierde valor. ¿Qué pasa en muchos países que saben que hoy mato a alguien por un teléfono y en 10 años estoy en la calle? Lo mato, ¿verdad? Lo mato. ¿Tú sabías que en países árabes, donde la ley que castiga a los que la infringen es severa, hay menos vandalismo que en los países europeos? ¿Tú sabías que el nivel de violaciones en un país europeo es mayor que en un país árabe? ¿Sabes por qué? Por cómo está penada la violación allí. ¿Tú sabías cómo está penado el robo allí? Hermano, muchos pecados que para la ley musulmana son pecados graves, son penados con mucha severidad, y por eso la gente se lo piensa 2 veces. ¿Por qué países como España están llenos de vandalismo? ¿Por qué niños de 14 años atracan gente por la calle? Porque saben que una triste multa y al carré. ¿Es así o no? Voy a ocupar un piso porque no me echan, porque encima va a tener más problemas el dueño que yo. Voy a robar porque si me pillan en 6 meses en la calle. Voy a matar a alguien porque si me llegaran a coger, además en la carrera, me puedo sacar una carrera universitaria, estudiar, 3 comidas al día, una cama, televisión. Si tratamos con tanta delicadeza a los presos, ¿quién va a tener miedo de ser preso? Hermano, yo creo en la misericordia. Yo creo en el perdón, pero también creo en la justicia. Y yo creo que Dios dio autoridades para que se hiciera justicia. La Biblia dice que las autoridades que Dios pone son como una espada contra los malos, que los buenos, los que actúan bien, no deberían tenerles temor, pero deberían tener temor los que actúan mal, porque contra ellos deberían ir. Pero hoy la justicia, la gente se ríe de ella. Ves una manifestación en la calle y los mozos de escuadra, la gente les escupe en la cara, se ríe de ellos. Y si uno hace algo, como le dé con una vara o lo que sea, le quitan el trabajo. ¿Qué pasa cuando le quitamos valor a la vida? ¿Qué pasa? Yo he visto reportajes en Brasil de presos, porque ahí hay una costumbre, no sé si es todos los días o con todos, pero se les puede entrevistar. He visto reportajes de la gente presa y la gente haciéndoles como entrevista al ladrón. Y he visto ladrones diciendo al reportero: en cuanto salga, robo de nuevo. Yo aquí salgo en un mes y vuelvo a robar. He robado un coche, me han pillado, me meten aquí 2 semanas, pero vuelvo a hacerlo. Soy ladrón. Si el trato al delincuente es así, ustedes lo sabrán. Muchos de ustedes vienen de países donde la vida ya no tiene valor, donde te matan por un teléfono, por unas bambas, por una cartera te pegan un tiro. Porque la vida no tiene valor. ¿Qué estaba haciendo Dios con estas penas? ¡Ay, Dios! ¿Cómo hace eso? ¿Cómo hago eso? La mejor manera de proteger la vida es decirle a la gente que quien se la quite, la suya se va con él. Se lo pensarán 2 veces. Se lo pensarán 2 veces. Era la manera. ¿Por qué te crees que Dios pone estos mandatos tan severos? Es por cuidar al hombre. Es por cuidar al hombre de sí mismo. Ojo, de nosotros mismos. Porque nosotros sin leyes somos un peligro. Nosotros sin leyes somos un peligro. Pero ¿acaso todos los pecados eran condenados igual? ¿La mentira era condenada con la muerte? ¿El que robaba era condenado con la muerte? No, todos los pecados no tenían el mismo castigo, ¿cierto?
Miren, por ejemplo, todos conocemos esto, Marcos 3:29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Sino que es culpable de pecado eterno. ¿Qué está pasando aquí? Aquí encontramos un pecado que no tiene perdón. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, todos los pecados son serios ante los ojos de Dios, pero no todos tienen el mismo pago, el mismo salario, la misma condenación. Si usted lee la carta del apóstol Juan, verá que el apóstol Juan habla de pecado de muerte. ¿Lo han leído alguna vez? ¿Nos han preguntado a qué se refiere Juan con pecado de muerte por el que no hay que pedir? Porque Juan habla en una de las epístolas de pecado de muerte y pecado que no es de muerte. Así que hay pecados que el salario del pecado, es decir, el castigo, la consecuencia es distinta al de otros. Pero Santiago está diciendo otra cosa. Santiago no está desmintiendo eso, como diciendo, si matas te voy a tratar igual que si dices una mentira. No es lo mismo mentir que arrebatar la vida a una persona. Lo que Santiago está diciendo es, aunque Dios a lo largo de la historia ha castigado los pecados de distintas maneras, cualquiera te hace culpable ante los ojos de Dios. Es de esta forma. Si ahora mismo a mí me pellizcas el brazo, no me has pellizcado la pierna, pero yo te puedo decir que has pellizcado mi cuerpo. Es más o menos eso lo que dice Santiago. Puede ser que hayas matado y no hayas robado, pero la ley es un todo y la has roto. A eso se refiere Santiago. Santiago no está diciendo otra cosa. Santiago no está diciendo que los pecados todos tienen la misma recompensa. A pesar de que sabemos bíblicamente que el salario del pecado es la muerte. Pero a lo largo de la historia los pecados han sido tratados de manera diferente. Pero rompas uno, rompas otro, te haces culpable ante los ojos del Señor. ¿Por qué Santiago está hablando de esto? Porque en la iglesia muchas veces ha habido un problema con guardarse de unos mucho y ser relajado con otros. Hablamos mucho de adulterio en la iglesia, hablamos mucho de masturbación, de pornografía, de fornicación, de inmoralidad, pero se habla poco de orgullo. Es como, no todos son adúlteros, pero orgullosos somos todos, ¿no? No podemos tratar el pecado así, el orgullo es pecado y nos hace culpables ante Dios. El peor problema de la iglesia es que ha llegado un grupo de pecados que podríamos llamar hasta tolerables. Es decir, estos se tienen que corregir duramente, estos los tienen todos, ¿no? ¿Quién no lucha con el orgullo? No deberíamos ser tan relajados con el orgullo. Es pecado. No hay pecados tolerables. Dios no tolera ningún pecado. Hermano, no hay pecaditos, no hay pecadillos, hay pecados. Y ese era el problema. ¿Recuerdas a los fariseos? Diezmáis la menta y el eneldo, cumples unas cosas, pero no practicáis la justicia y la misericordia. Os guardáis de unas cosas mucho, con mucho celo, para mantener vuestra apariencia, pero olvidáis lo más importante: los que no se ven. Porque muchas veces solo somos celosos de los pecados que afectan a nuestra reputación. Porque puedo estar matándome con mi esposa en casa, pero a mí lo que me preocupa es si se enteran que he adulterado, porque eso rompería mi reputación. De momento, mientras no adultere y sigamos casados, tenemos imagen de buenos cristianos. Pero en casa podéis estar pecando uno con el otro. Hermano, no hay pecado tolerable a los ojos de Dios. Santiago dice que rompas uno o el otro, eres culpable ante la ley. Eres culpable ante la ley. Hermano, no eres más digno ante Dios porque tú no adulteraste o porque tú no mataste. Santiago está diciendo que todos pecan y son igual de culpables ante Dios. No te creas que eres más inocente que Adolf Hitler. Él igual mató a muchos físicamente, pero ¿a cuántos hemos matado verbalmente? Porque Jesús dice que quien hable mal de las personas es un homicida. Yo nunca he engañado a mi mujer. Con el cuerpo a lo mejor. ¿Qué has hecho con tus ojos? ¿Nunca has mirado a nadie? ¿Nunca has tenido un mal pensamiento? Si Dios analizara todo lo que ha pasado por tu mente, seguro
¿Que adulterio no has cometido? Jesús dijo que el que mira y codicia y adulteró. Santiago está atacando una cosa que en la iglesia siempre ha estado, y es hacer pecados por categorías. Hay que atacar mucho el feminismo. Vale, está mal, está fatal. Hay que atacar el machismo, hay que atacar las nuevas ideologías, pero hay que atacar muchas otras cosas. Hay muchos pecados que se respetan en la iglesia. Si tú quedas con un hermano y te sientas en la mesa y comentas sobre otro hermano negativamente y el hermano no está presente con una intención de difamar o hacer daño, porque si no está presente y no vais a orar por él, tampoco hacéis nada bueno, oye, para mí, entre tú y el feminismo, el machismo, ante los ojos de Dios, culpable. Culpable. Hoy estaba hablando con Israel Sanz de qué tema podría traer a una reunión de hombres en las que va a participar, y él me daba unas sugerencias y una me pareció muy interesante. Dice que él lleva reflexionando mucho últimamente sobre el tema de cómo pecamos en el hablar, en cómo cuidamos poco nuestra manera de expresarnos. Y él me dijo una frase que era muy bonita, dijo: y se nos olvida que somos mayordomos de nuestras palabras y que debemos también hablar para la gloria de Dios. Y a veces somos muy relajados a la hora de hablar. Conversaciones vacías, sin sentido. Conversaciones muy carnales, que no transmiten nada espiritual y no glorifican al Señor y no edifican a nadie. Me pareció interesante, porque es cierto, en la iglesia a veces somos muy rígidos con unos pecados y muy relajados con otros. ¿Por qué Santiago empieza así la carta? ¿Por qué Santiago empieza así el fragmento de hoy? Porque probablemente ese grupo de hermanos era muy riguroso con algunas cosas del Señor, pero estaban teniendo favoritismo en la iglesia. Y Santiago les está dejando algo claro. Puede ser que no matéis, que no robéis, que no adulteréis, que os guardéis de muchas cosas, pero si cometéis favoritismo, habéis incumplido la ley del Señor. Sois culpables ante la ley de Dios. Por eso, hermanos, hay una cosa que debes saber. Antes de seguir con esto, quiero decirte y recordarte algo que creo que ya sabes. Si confías en tus méritos, tendrás que cumplir toda la ley. Mira lo que dice Gálatas, capítulo 5 y versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley, que está obligado a cumplir toda la ley. ¿Qué estaba pasando con los Gálatas? Pablo había ido, había predicado el evangelio, había hablado de Jesucristo, de su gloriosa obra en la cruz, y un montón de hermanos gentiles habían creído. Cuando Pablo se va, al tiempo le llega un aviso a Pablo: Pablo, corre, que está pasando algo. ¿Qué pasó? Los de siempre, los judaizantes, se han colado y han empezado a susurrarle lo de siempre en el oído. Está bien creer en Jesús, está bien que creáis que Jesús es el Mesías, pero ¿qué pasa con todo lo de antes? ¿Qué pasa con el pacto de Dios con Abraham? ¿Qué pasa con la señal del pacto, con la circuncisión, que es la marca de que somos el pueblo de Dios? ¿Qué pasa con todas las ceremonias? ¿Qué pasa con todas las fiestas? ¿Qué pasa con todas las tradiciones? ¿Qué pasa con todas las fiestas solemnes? Con el Pentecostés, con todo lo que se hace. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y la gente, claro, pues habrá que hacerlo. Y si Pablo dice eso, no me extrañaría que alguno ya se hubiera circuncidado. Y Pablo dice: testifico a todo hombre que se circuncida, porque probablemente alguno ya estaba cayendo en el lío. Ok, ¿os queréis circuncidar? Perfecto. Entonces Cristo ya no vale para vosotros. Porque si creéis que es Cristo más hacer otras cosas para estar bien con Dios, no habéis entendido nada. Si creéis que para ser parte del pueblo de Dios, para estar dentro del pacto, es Cristo más la circuncisión, no habéis entendido nada.
No habéis entendido nada. Y dice, ok, Cristo ya no vale para vosotros, Cristo ya no es suficiente, tenéis que circuncidaros, perfecto, pero ahora vais a hacer todo. Porque si vais a confiar en vuestros méritos y Cristo no es en lo que habéis depositado vuestra fe, tenéis que cumplir toda la ley. Absolutamente toda la ley. ¿Qué estaba diciendo Pablo con eso? De que el que se circuncide, que cumpla toda la ley. Los está poniendo contra la pared, porque Pablo sabe que no pueden. Pablo sabe que no pueden, que nadie puede. Absolutamente nadie. Absolutamente ni una persona podría hacerlo. Eso es una palabra de Pablo a la iglesia, no como una amenaza, pero como una advertencia severa. Si no pones tu fe en Cristo y lo pones en tus méritos, estás perdido. Porque si nosotros corremos a Cristo es precisamente porque sabemos que no podemos cumplir la ley y que necesitamos la justicia de otro para nosotros. Y solo Cristo puede darnos esa justicia. Esa es una de las grandes cosas que nos separan de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana es Cristo más. Es gracia más. Por eso hay que correr para dar la extrema unción. Por eso hay que bautizar al niño. Ay, ¿te vas a casar? No, hay que pasar el protocolo entero. ¿Te has bautizado? No. Protocolo desde el principio. Hay que hacer todos los cursillos. Hay que pasar todas las etapas, si no, no llegas bien. A ellos les suman obras. El cristianismo revienta con todas las otras religiones porque somos los únicos que profesamos la sola gracia. La sola gracia. Tú hablas con un adventista y le dará 1000 vueltas, pero te dirá que si no guardas el sábado te vas al infierno. No te va a ir tan de frente porque sería negar la gracia. Y teóricamente ellos creen que somos salvos por gracia, pero luego lo tuercen de una manera que te dicen, pero si no guardas el sábado al infierno. Ellos añaden obras. Los mormones, pura obra. Porque los mormones además tienen un concepto muy extraño, que por cada mala obra se puede compensar con una buena. Y que lo que tienes que hacer es al final tener la báscula para el lado positivo. Ay, he gritado a mi mujer, toma una limosnita. Ay, he engañado a mi mujer, toma 2. Pero para ellos es una compensación de buenas y malas obras constantes. Constantes. Tienen obras. Los judíos que niegan a Cristo, los judíos que no han creído en Jesús, los judíos que solo creen que es guardar la ley, ellos confían solo en obras, en su puro mérito. Los católicos le añaden obras, sacramentos a la gracia que tienen que ser cumplidos a rajatabla porque si no vas mal. O por lo menos tendrás que pasar por el purgatorio para echar ahí una penitencia. Todas las religiones del mundo implican obras. Ah, no, pero los budistas, ¿qué? Creen en reencarnación, pero depende o no de las obras. También te portaste, ahí te va a ir la siguiente vida. Engañaste a tu mujer, fuiste un terrorista, no sé, caracol. Ah, no, mira, has sido solidario, has sido una persona generosa, te voy a hacer marqués. Buena vida. Esa es su idea. Pero llegas a Dios, miras el Evangelio y las obras se esfuman. Porque las únicas obras que valen son las de Jesús. No hay nada que tú puedas hacer para encontrar el favor de Dios. Incluso tus mejores obras, dice Dios, que son como trapos de inmundicia. Asombroso. Hasta lo mejor que tú hagas, para Dios sigue sucio. Si es que tú estás sucio por naturaleza. De algo sucio que sale. Suciedad. Hasta aunque intentes hacer una obra de arte, va a ser una obra de arte manchada. Porque tú estás sucio. Solo encontramos la perfección en Cristo. Y creemos en Él para que su justicia nos cubra. Así como el Señor cubrió la vergüenza del pecado de Adán y Eva, también con un sacrificio.
Es exactamente así. Entonces Santiago está queriendo que los hermanos consideren todos los mandamientos por igual. No quiere que empiecen a ser celosos del adulterio, pero haciendo favoritismo. Porque eso es lo que estaba pasando. Muy cuidadosos con unas cosas, pero relajaditos con otras. Y no, Santiago quiere que consideren todos los mandamientos. El que incumple uno es culpable ante la ley. Es culpable ante la ley. Si yo robo y voy al juzgado, sentencia es culpable. Si yo mato y voy al juzgado, sentencia es culpable. Si yo, no sé, hurto, que es diferente a robo, y voy al juzgado, sentencia es culpable. Y si yo cometo un acto terrorista y voy al juzgado, sentencia es culpable. Los pecados tienen diferentes nombres, pero ante la ley el juez solo dice una cosa: culpable. Y eso es lo que Santiago dice. Llama como quieras a tu pecado, pero ante Dios la palabra es la misma para todos: culpable. Santiago no quiere que vean los mandamientos en escalas. Santiago quiere que consideren todos los mandamientos. Miren estas palabras de Jesús, que espero un día poder explicarlas profundamente, porque si no me voy a quedar todo el resto de la clase con este texto y no es el tema de hoy. Mateo 5, 18 y 19. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todas se cumplan. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, y mira qué dice ahora, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús, con estas palabras, ha confundido a una cantidad de teólogos. ¿Por qué? Porque Jesús dice: cualquiera que anule uno de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño. La cuestión es, ¿a qué mandamientos se refiere Jesús? Porque cuando hablamos de los 10, parece sencillo. O se refiere a los 2, que él hizo un resumen de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Porque si vemos mandamientos, hermano, hay mandamientos que probablemente algunos ni conozcan en la ley. Por ejemplo, yo he puesto aquí 5 o 6 que leeré rápido, no el texto, solo la práctica para que entiendan algunas cosas. Los rituales de la purificación de una mujer cuando estaba en estado menstrual. Una mujer en estado menstrual tenía que hacer un ritual de purificación porque era sucia, estaba sucia. Eso tenemos que seguir haciéndolo hoy. En tu casa, hermanita, ¿tienes tu ritual de purificación una vez al mes? ¿No? Pues mal vas, mal vas. ¿Tú sabías que según la Escritura mezclar 2 tejidos era pecado? Miraos la etiqueta, porque como sea 50% algodón y 50% poliéster, según la ley es pecado. Está escrito, Está escrito. Al igual que si en un campo se sembraban 2 semillas diferentes. En el mismo campo no se podía mezclar patata y maíz. Eso también era pecado. ¿Qué más? ¿Tú sabías que personas con defectos físicos no podían entrar al culto a Dios? Un ciego no podía. Un manco no podía. Un cojo no podía. ¿Qué te crees que había en el estanque ahí, donde estaba el paralítico, donde estaba esa gente? Todos los que no podían entrar al culto, esperando un milagro para ser sanados y un día poder ir al culto, pero no podían entrar. Hoy si entra un paralítico en la puerta, ¿le vais a decir que se quede fuera, que no es digno de rendir culto al Señor? Si entra un ciego, ¿lo vais a dejar fuera? ¿Qué más cosas? Este me gusta. ¿Sabías que si un hijo era extremadamente rebelde y desobediente, lo cogían, lo llevaban a una plaza pública y delante de los otros hijos para que aprendieran la lección, lo apedreaban hasta la muerte? Porque así los otros hijos rebeldes dirían: esto va en serio. Esto va en serio. Mira cómo ha pasado, desde apedrear al más rebelde, ahora prohibirte que los corrijas.
¿Te has dado cuenta de los cambios? No es que hayan llegado a un punto intermedio de disciplina. No, es que desde eso se han ido a no les hagas nada. No les hagas nada. ¿Qué te crees tú que pasaba por la cabeza si a lo mejor un niño que era rebelde gritaba a sus padres, hasta les golpeaba? Un día el padre llega y dice, se acabó. Lo llevo a los líderes religiosos, ¿qué hacemos? No, pues sácalo a la plaza. Niños, mamá, ¿qué pasa? Vamos a la plaza, que hoy tenéis que ver algo. Vamos, hoy te estabas portando medio mal. Ven, que quiero que veas esto. Tu amigo Jaime está ahí. Mira lo que le van a hacer. Hasta la muerte. ¿Qué haría el otro hijo? ¿Hoy qué querías? ¿Qué me habías dicho antes? No, mamá, lo que tú quieras. Pero había orden. No te digo yo que estuvieran matando gente todos los días, porque yo creo que si matabas a uno se lo pensaba el próximo. Pero ¿sabías que eso estaba en la ley? ¿Hoy apedreáis a vuestros hijos? No digo que a lo mejor algún momento digas, una pedrecita, una solo. ¿Apedreamos también hoy a los adúlteros? Porque eran apedreados. ¿Sabías que una mujer que había dado a luz también tenía unos días en que no podía tocar nada santo porque si no lo ensuciaba, porque era considerada impura? Y lo que también me resultó muy interesante, ¿sabías que un hijo bastardo, un hijo fuera del matrimonio, no podía juntarse a la asamblea del pueblo de Dios, ni él, ni las próximas 10 generaciones? Era un castigo por haber nacido fuera del matrimonio, quedaba fuera de la asamblea hasta las próximas 10 generaciones. Ahora te pregunto, ¿qué ha pasado con todos esos mandamientos? Porque nos peleamos mucho por algunos, pero ¿qué ha pasado con todo esto? Si yo no entiendo las palabras de Jesús, vamos a tener que volver a hacer todo esto, porque esto eran mandatos de Dios. Eran mandatos de Dios. Pero Jesús en ese texto no está apuntando a esto. Jesús no está diciendo, estáis dejando que la gente vista con algodón y poliéster. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Porque ¿qué dice justo después Jesús? Jesús justo después mira a sus discípulos y les dice, si vuestra justicia no supera la de los fariseos, tenemos un problema. Jesús no está diciendo que tenemos que volver a vestir solo algodón o solo poliéster o solo lana. Jesús está diciendo, ¿veis los fariseos? Son así, me quieren matar por el sábado, me quieren hacer esto por esto lo guardan mucho, pero luego mira, odian al pobre, desprecian a la viuda. A eso se refiere Jesús. Están colocando unas cargas pesadas en la gente y están dejando pecados que para ellos son pequeños. Esa es la enseñanza. Eso es la importancia de leer un contexto para entender qué está queriendo decir Jesús y no volverme loco. Porque este es uno de los textos preferidos de los judaizantes para decirte, no comas carne de cerdo, no hagas esto, son estos. Pero te das cuenta, todos esos judaizantes, le miras la etiqueta y llevan poliéster y algodón. Porque cuidan algunos, pero no cuidan todos. Porque no han entendido el Evangelio. No han entendido el Evangelio. Lo que Jesús está anunciando aquí son dos cosas. Por un lado, que los fariseos y escribas eran muy celosos para algunos pecados, pero muy descuidados para con otros. Ellos no amaban al prójimo, pero por fuera eran vestidos de piedad. Ellos eran capaces de odiar a Jesús porque según ellos rompía el sábado, pero ellos despreciaban a la viuda, se metían en sus casas y les sacaban todo lo que podían. Muy celosos con algunas, muy relajados con otras. Eso es lo que Jesús está denunciando. Pero además de esto, Jesús está diciéndole a sus discípulos que ellos no pueden ser así y que ellos deben considerar todos los mandamientos por igual. Deben considerar todos los mandamientos. Tener en cuenta lo que el Señor ha enseñado, lo que Él ha enseñado y cuidar todo lo que puedan. Obviamente aquí podríamos hablar de ley moral,
ley ceremonial, para entender muchas cosas en profundidad. Por las caras que veo, creo que será necesario un día. Pero hermanos, lo que el Señor está diciendo, lo que Santiago está diciendo, es que no hay pecado y pecadito. Que no puedo estarle diciendo a mis hermanos, hermano, cuídate de la pornografía, cuídate de la pornografía, cuídate de la pornografía, y olvidarme del orgullo. Que no sirve de nada decir, yo no adultero, yo ayuno, yo oro, yo no fornico, yo no miento, yo no robo, pero ser un arrogante y soberbio. Que ante los ojos de Dios somos culpables. Y que todos los mandamientos son importantes para el Señor. No solo algunos. Y que debemos cuidar los que se ven por fuera y los que llevamos por dentro. Porque si nosotros vemos a un hermano que peca, la Biblia dice, ve y corrígelo. Pero ¿cómo disciplinamos al orgulloso? ¿Qué prueba le ponemos delante? He visto esto. No se puede, ¿verdad? Cuesta. Tú no puedes ir a corregir a un hermano con suposiciones. Te noto orgulloso y vengo a corregirte. Tú me puedes notar como te dé la gana, pero a lo mejor puede ser un error de percepción. Puede ser un problema tuyo. Nosotros corregimos lo que podemos probar. Hermano, vengo a corregirte porque has hablado mal de ese. Hay testigos, te han oído. Pero hay cosas que están dentro. Tú puedes decir, ese hermano me parece soberbio. Pruébalo, porque tienes que probarlo, porque si no son declaraciones poco fundamentadas. Pero para Dios, aunque no se vea, eso también es importante. Santiago quiere que sean celosos para matar, en cuanto a no matarás. Que sean celosos en cuanto a no cometerás adulterio. Que sean celosos en cuanto no robarás. Pero Santiago también quiere que sean celosos en no tengas favoritismo. Santiago está diciendo, ese es tan importante como los otros. Por eso digo que tenemos que ir al contexto, para no perder de vista lo que Santiago está corrigiendo más arriba. Y encima ahora, Santiago remata con otra cosa importante. Y es que nos llama a ser consistentes con lo que decimos y enseñamos. Así hablad, así proceded. Versículo 12. Así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Por la ley de la libertad. Justo ahora Santiago dice, tal sea vuestra profesión de fe, debe ser vuestra conducta. Muy parecido a lo de no seáis solo oidores, sino hacedores de la palabra. Si decís que sois cristianos, proceded como cristianos. Si decís que habéis nacido de nuevo, proceded como aquellos que han nacido de nuevo. Un ejemplo, es como si antiguamente, ahora no lo vais a ver, pero antiguamente cuando, al menos en España, cuando íbamos al médico, el médico podía estar fumando. Yo no sé si alguno llegó a ver eso, pero si tú ibas a la consulta del médico, el médico podía tener su cenicero y si era fumador podía fumar. Y es raro que alguien te esté diciendo, caballero, debe cuidar su salud porque se está haciendo daño. Y tú dices, es como ir al dentista que te abra la boca, no, veo una caries con los dientes llenos de sarro. Tú dices, yo tengo una caries, pero tú no tienes una gota blanca ahí. Tienes una capa protectora amarillenta que no sé si es sarro o unos aparatos nuevos amarillos que os estáis poniendo. Es inconsistente. Es como cuando la policía te dice, que eso es zona de carga y descarga, que ahí no se deja el coche. Ya, pero solo un momentito. No, ahí no va. Y luego llegan los mozos para desayunar y te lo dejan. Y tú, ¿qué os entran ganas de hacerle a ese coche? Por lo menos una nota, ¿verdad? Como 150 euros y si lo pagas en un mes, te rebajo la mitad. Te entran ganas, pero bueno, son la autoridad. En teoría pueden pasar por encima de la ley.
Según ellos, es que como ellos tienen poco tiempo, tienen que parar donde pueden para luego seguir la ronda. Yo también, caballero. Mi mujer me ha mandado al Mercadona, al Aldi, me ha mandado aquí. Yo tengo que seguir la ronda. Tampoco tengo mucho tiempo, pero no lo va a entender. Lo que quiere Santiago es que entendamos que debemos ser consistentes con la fe que profesamos. Esos hombres, ¿recuerdan que todo empezó en base a la fe que tenemos en nuestro glorioso Señor Jesucristo? Y como tenemos esa fe, no debemos tratar con favoritismo a la gente. Santiago les está diciendo, habláis de Jesús, habláis de amor, habláis de amar al prójimo, habláis de cómo trató a lo mejor de la enseñanza del buen samaritano, de cómo habló con la mujer samaritana y tenéis favoritismos. Así hablad, así proceded. Santiago quiere que actuemos en consonancia con nuestra profesión de fe. Mira lo que dice 1 de Juan 3:24. El que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y en todo esto y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cuál es la marca del discípulo? ¿Cuál es la marca del creyente? Que permanece ¿en qué? En sus mandamientos. En sus mandamientos. ¿Quién permanece en sus mandamientos? Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios. Tu conducta es lo que revela tu fe, no tus palabras. No tus palabras. Porque hay muchos en el mundo que profesan ser cristianos, pero muy pocos que parecen ser cristianos. Hermano, tú no debes ser un creyente solo de boca. Tú debes ser un creyente de conducta. Si yo digo que soy un hombre de Dios, yo tengo que ser en casa un hombre de Dios, en el púlpito un hombre de Dios, en la calle un hombre de Dios, haciendo la compra un hombre de Dios, en el trabajo un hombre de Dios. Yo tengo que ser consistente con mi fe. Si tú eres el único creyente de tu trabajo, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué piensan tus compañeros de los cristianos después de conocerte a ti? Porque tú eres lo único que ven. ¿Sabías que tú eres la única Biblia que algunas personas conocen? Tu vida, tu conducta, tu manera de ser, de contestar, de reírte, tus chistes, todo eso, si les has dicho soy cristiano, les está mostrando lo que es un cristiano porque probablemente no conocen otros. Debemos ser consistentes, hermanos, con nuestra profesión de fe. Hay mucho en juego. Hay mucho en juego. A lo mejor tenéis amigos, familia, que saben que los domingos vais a la iglesia. ¿Qué ven luego en vuestra casa, en vuestros hijos, en vuestro matrimonio? ¿Hay consistencia en lo que profesáis y en lo que ve la gente que os rodea? Santiago dice, así hablad, así proceded. Decís, hay que amar al prójimo porque lo dijo Jesús, pues no hagáis favoritismos en la iglesia. Actuad conforme a vuestras enseñanzas. Hermano, ¿qué has hecho con todo lo que has leído ya de la Biblia? ¿Cuánto se ve ya en tu vida? ¿Cuánto se ve de lo que has leído sobre la oración? Sobre el ayuno, de la serie que dimos tan preciosa, que si supieran la cantidad de correos que nos han llegado agradeciendo por la serie que dimos sobre la familia. ¿Cómo ha cambiado tu casa desde aquella serie? Hermano, has tenido a tus pastores durante más de 3 meses o 4 solo hablando de familia, de esposos bíblicos, de esposas bíblicas, de matrimonios bíblicos, de padres bíblicos. Mi pregunta es, ¿qué hiciste con eso? ¿Qué hiciste con todas las notas que tomaste en la libreta? ¿Qué hiciste con la enseñanza que dimos del esposo como pastor? ¿Qué hiciste? ¿Qué ha cambiado en casa? ¿Eres ahora una mujer más como Proverbios 31? ¿Ya has cambiado a ser una mujer más virtuosa? ¿Y nosotros somos ya un sacerdote?
O cogimos el estudio, lo apuntamos en la libreta y luego ahí está, en la esquina de casa, como si nada. ¿Qué hacéis con cada martes? ¿Qué hacéis con cada jueves? ¿Qué hacéis con cada domingo? Que a veces algunos hasta me abrazan, me dan una palmadita y me dicen, pastor, gloria a Dios por la palabra. ¿Qué hay de eso? ¿De qué os ha servido salir de una mala doctrina, llenaros el pecho y decirle a la gente, es que era mala doctrina? ¿Han visto ya cambio en tu vida de que ahora estás en la buena? Porque te digo una cosa, si eres en conducta el mismo que en la antigua iglesia, solo que en tus oídos está entrando la verdad, yo prefiero que digas que no vienes a esta. Porque lo que nos representa caminando por fe no es solo lo que enseñamos, sino como vosotros vivís fuera. Si tú vas en bikini a la playa en verano, ¿sabes qué dice la gente? En la iglesia caminando por fe dejan que las muchachas vayan con bikini, porque no conocen a todos, te conocen a ti. Tú eres lo que representamos nosotros fuera. ¿Por qué te crees que disciplinamos? Y si hace falta, excomulgamos. ¿Por qué te crees que nos da miedo la membresía y que tenemos un poco de cuidado? Porque tú no solo vas a decir yo voy a la iglesia, tú vas a decir yo voy a caminando por fe. Por eso te enseñamos lo que pensamos. Por eso te pedimos que digas que estás de acuerdo, porque vas a tener que vivir referente a eso. Así habláis, así proceded. Hermano, la vida no se trata de llenar Facebook de publicaciones de sana doctrina. La vida se trata de vivir la sana doctrina. Facebook no nos hace falta. Yo lo uso y no digo que no lo uséis, pero para mostrar nuestra fe no es necesario ni Facebook ni YouTube, una vida piadosa sí. Y debemos vivir como Santiago dijo, Santiago 1:22, siendo hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Pero a todo eso, mira lo que ha dicho antes Santiago. Así hablad y así proceded. Pero acaba ahí el versículo. No. Ha dicho una cosa que nos debería hacer tragar así despacio, como aquellos que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Sé que suena muy bonito esto de la ley de la libertad, pero la frase empieza como aquellos que han de ser juzgados. Os traduzco las palabras de Santiago. Iglesia, está muy bonito. Jesús pagó con nosotros. Ya somos salvos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero no se os olviden las palabras de Pablo. 2 de Corintios 5:10. Porque todos nosotros, ¿quién? Nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Creyentes. Algunos creen que solo habrá juicio para el impío. Es como pasaremos nosotros por una escalera mecánica, como sale a veces en las películas, en una luz, la escalera mecánica, todos ahí, wow, chico, ahí mira aquellos juzgados. Pobrecitos, les está cayendo una. No. Nosotros tenemos un tribunal. Porque todos nosotros debemos, imperante, obligatorio, seguro, sin duda, debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Santiago ha dicho como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Juzgados. Una palabra que no le gusta a la gente. Juzgados. Que sepas que te van a juzgar. Y te voy a decir otra cosa. No que te van a juzgar, que ya te están juzgando. No creas que solo van a tomar nota de los últimos 10 minutos de tu vida. Ya están juzgando. ¿Tú sabías que por la conversación que has tenido hoy con tus compañeros, en tu casa, no sé lo que habrás dicho, no sé qué habréis hecho, pero sabéis que vais a responder ante Dios por esa conversación? ¿Sabías que si ayer gritaste a tu esposa, vas a hablar de eso con el Señor? ¿Sabías que si ayer viste algo indecente en el teléfono, vas a hablar de eso con el Señor? ¿Sabías que si hoy gritas a tu esposo o le faltas el respeto, vas a hablar con eso
de eso con el Señor. Nos debería dar temor, Nos debería dar temor. Porque sí, puede ser que los hermanos de la iglesia siempre os vean como el matrimonio feliz, pero es que no vais a comparecer ante el tribunal de Juanma. Vais a comparecer ante el tribunal de Cristo y Él os está viendo en casa. Para que cada uno, y mira qué palabra bonita, sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Hay una cosa interesante en este texto, aunque no voy a profundizar mucho. No habla de castigo ni condenación. Para que cada uno sea, los creyentes no seremos condenados. Seremos recompensados. Soy defensor bíblicamente de la idea de que no todos los que se salvan recibirán lo mismo en la eternidad. ¿Sabían que hay varias expresiones que demuestran eso? El que quiera ser el mayor, que sea el más siervo. El Señor enseña claramente que tanto has servido, tanto recibes. Es así de sencillo, El que quiera ser el mayor, sea el más siervo. Aquí dice, cada uno será recompensado según sus obras, ya sean buenas o ya sean malas. La salvación es por gracia, pero en la eternidad hay una cosa que se podrían llamar galardones. Hay misioneros que dejaron su vida por Jesús, que viven por Jesús, que no tienen tiempo libre para Netflix, para el gimnasio, para la playa, viven para servir a Dios y son salvos. Hay otros creyentes que son salvos, pero no hacen apenas nada por el Señor. Van a los cultos, se esfuerzan por guardar los mandamientos, pero no sirven al prójimo, no sirven al hermano, pero son salvos. Pero cuando estén ante Dios, la recompensa no es la misma. Seréis salvos todos los que estáis en Cristo, pero cada uno será recompensado conforme a lo que haya hecho. Te digo una cosa, vale la pena dar toda tu vida por Jesús. No es, como la salvación es por gracia, aquí da igual el que haga una cosa o el que no haga nada, o el que... Sí, la salvación es por gracia, pero la Biblia habla de recompensas, de recompensas. Yo bíblicamente te podría decir que estoy convencido que los apóstoles de Cristo tendrán un lugar privilegiado en la eternidad. Estoy convencido bíblicamente, podemos hablar de eso con las Escrituras, con Apocalipsis en mano, porque ellos no hicieron cualquier cosa. Nadie llega al cielo diciendo tengo ganas de ver a Juanma, pero todos tenemos ganas de ver a Pablo. Obviamente ese hombre creo que se ha ganado nuestro respeto. Se lo ha ganado. Y estoy convencido de que cuando el tribunal esté ahí, Pablo recibirá su justa recompensa. Por cada azote, por cada naufragio, por cada insulto, por cada traición, por cada prisión y por perder la cabeza, por amor a los escogidos. Ven, Pablo. Ven, Pablo. Hermano, seremos juzgados por la ley de la libertad. No lo dice para meternos miedo, pero nos dice para esto. Hermanos, la ley ya no nos condena, pero la ley sigue siendo santa, sigue siendo buena. El mandamiento de Dios sigue siendo perfecto. Y ahora no miramos la ley con miedo. Ay, si fallo me voy al infierno. Pero la miramos con libertad, queriendo obedecerla por gratitud. Ya no miramos la ley como algo que hay que escalar una montaña perfecta para llegar a la cima. Miramos la ley como diciendo, mira, esta es la ley de Dios. Y tú eres libre de ella, pero obedécela por amor a Dios. La ley ya no nos condena. Y es curioso, porque cuando la ley nos condenaba porque estábamos en la carne y no en el espíritu, no podíamos obedecerla. Era imposible. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado.
Pero ahora que estamos en la gracia y en el Espíritu, por el Espíritu Santo ahora podemos obedecer la ley. Y debemos hacerlo. Y debemos hacerlo. Así que mirando de nuevo al amor al prójimo, mirando de nuevo al favoritismo, termina Santiago con este versículo. Misericordia o juicio. Versículo 13. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Mira qué curioso. Parece que no tiene sentido. Empiezas hablando de la ley, de que el que mata o el que roba, al final todos culpables. Y de golpe sueltas esto. Que el juicio será sin misericordia para el que no tiene misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿De qué estás hablando, Santiago? De lo del principio todavía. De que de nada vale. ¿No te acuerdas esa frase? Si tratáis con favoritismo, os volvéis jueces con malos pensamientos. Todo sigue siendo lo mismo, hermano. Habéis tratado al pobre con juicio, con severidad y sin misericordia. Así seréis tratados vosotros. Eso es lo que está diciendo Santiago. El problema era ¿cuál? Entraba el rico y era, no, siéntese. ¿Cómo trataban al pobre? Así habéis tratado, así seréis tratados. El tema es el mismo. Santiago está hablando todo el rato de eso. Santiago lo que les está diciendo es el favoritismo es cosa seria. Porque es romper el mandato de amar al prójimo, es tratar sin misericordia al que lo necesita más, al desvalido. Santiago sigue hablando de lo mismo. Santiago les está diciendo, sabed que vais a ser juzgados por la ley de Dios por tratar con favoritismo al rico. Sabed que vais a recibir esa misma severidad cuando seáis juzgados por la ley de la libertad por haber sido severos con el pobre. Sabed que aunque no adulteréis y no matéis, el favoritismo es pecado, y sabed que eso os hace culpables ante los ojos de Dios. Santiago está diciéndole solo una cosa en todo el texto, y es esa: ama a tu prójimo, porque para Dios es tan importante como no adulterar. Santiago les está diciendo, no seáis como la historia del buen samaritano. El sacerdote, el levita, todo puro, pero vio al hombre que habían apaleado y ¿qué? Tengo mejores cosas que hacer. Eso está diciendo Santiago. No seáis celosos para algunas cosas y os olvidéis de la raíz de todo, que es el amor. La ley se basa en el amor. Se basa en el amor. Hermanos, somos llamados a la misericordia como pueblo de Dios. Zacarías 7, versículos 9 y 10 dice así: así ha dicho el Señor de los ejércitos, juicio verdadero juzgad y misericordia y compasión practicad, cada uno con su misericordia y compasión. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni traméis mal en vuestros corazones unos contra otros. Santiago no está enseñando nada nuevo. ¿Recuerdan la expresión que habíamos visto de la viuda y el huérfano? La religión pura y sin mácula es esta, visitar a... ¿Lo recuerdan? El mensaje es el mismo, hermanos. Dios no ha cambiado. Dios sigue queriendo que su pueblo ame, sea compasivo, sea misericordioso, porque el pueblo tenía tendencia a llenarse de odio, a llenarse de rencor, a tener poca misericordia, pero eso sí, ser celosos. ¿Recuerdan aquel momento que Dios se cansa? Dice, ya no quiero más vuestras ofrendas, vuestros cánticos. ¿Qué pasaba con ese pueblo? De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Fingís ser mi pueblo, os vestís exteriormente súper celosos, falda hasta el tobillo, siempre traje y corbata, por fuera la familia perfecta, el domingo que no falte la Biblia debajo del brazo, pero es salir por esa puerta, llegar a casa, quitarse el disfraz y sacar el monstruo que lleváis dentro. Veis al pobre y no veis nada.
¿Veis? Parece una mancha en el suelo, insignificante, como si no fuera con vosotros la cosa, como si no fuera creación mía. ¿Veis a la viuda y decir, no, yo ya tengo problemas? Eso es lo que el Señor está siempre diciéndole a su pueblo. Y sobre todo en cuanto a los más débiles, viudas, huérfanos, extranjeros y pobres. Eso lo dijo el profeta Zacarías. Y Santiago está diciendo que se han olvidado porque están tratando con favoritismo al rico. Hermanos, somos llamados a entender que la ley y el amor al prójimo van así. Van así. Y el problema de la mayoría de religiosos del mundo evangélico es que no tienen amor ninguno, pero por fuera, oye, un 10 en santidad. Pero por dentro, ¿cómo están? Te digo una cosa, no me sorprende, a mí no me impresionan los hombres de traje y corbata. A mí no me impresionan las mujeres con vestidos de gala y falda hasta el tobillo. A mí no me impresiona la gente que recita versículos de la Biblia. A mí no me impresiona la gente que aparenta ser perfecta. A mí me impresiona cuando llego a alguien que no tiene y es capaz de ver a alguien que tiene menos y decir, ven a casa a comer. Que si hoy comemos todos un poquito menos y tú comes, yo prefiero eso que comer todos un poquito más. A mí eso me impresiona. A mí me impresiona ver a una pareja que coge 50 euros para irse a un restaurante y llega a la iglesia ese día pensando, luego nos vamos al restaurante a comer, y aparece un hermano que parece que Dios se lo ha puesto delante y el hermano está necesitado. Y esa pareja dice, oye, en casa hay comida, pero ese hermano no tiene. Y le dan los 50, toma hermano, cómprate algo. Eso me impresiona. Porque yo creo que ahí está Cristo. Yo no digo que no haya que cuidar otros mandamientos. La idea de hoy es esa. Todos son importantes. Romanos 13, 8 al 10. Mire qué palabras preciosas. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mira qué palabras, Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Es el cumplimiento de la ley. Si yo te amo, hermano, no voy a hablar mal de ti. Si yo te amo, hermano, no voy a codiciar a tu mujer. Si yo te amo, no te voy a mentir. Si yo te amo, no te voy a robar. Todo lo que haces contra alguien es porque no lo amas. Es porque no lo amas. ¿Crees que amar a tu pastor es regalarle una camisa, es regalarle una corbata? No digo que esté mal, A ver, no. Voy a tomar nota. ¿Cómo, pastor, que eso no? Vale, pues, si no quiere, no. Pero de nada vale la camisa y luego girarse y decirle al hermano, a mí este pastor no vale. A eso me refiero. No vale camisa por delante y puñalada por detrás. La honra no está en regalar. La honra no está en poner una silla, es decir, la silla especial para el pastor. El pastor hoy viene a casa, el lugar especial para el pastor, el plato especial para el pastor, la mesa especial para el pastor, el pollo especial para el pastor. No. Si tú hoy vas a casa y antes de dormir doblas las rodillas 5 minutos y dices, Señor, cuida a mi pastor. Señor, protege a mi pastor. Señor, dale sabiduría a mi pastor. Eso es honra. Si yo no estoy en un día y alguien dice, ¿por qué esto? Y le dices, no. Es mi pastor. Y si no dejo que se hable mal de mi madre, de mi hermana, de mi esposa, de mi pastor y de mis hermanos tampoco. Eso es honra. Eso es honra. Regalos son regalos. Honra es honra. Honra no es, toma pastor una ofrendita. Eso no es honra. Eso puede ser una ofrenda, eso puede ser una bendición y eso puede ser hasta un soborno. Honra es otra cosa. La honra nace de un corazón que ama. ¿Cómo honras a tu esposa? Porque normalmente el adúltero tiene una característica, que siempre hace regalos, pero no la honra. Porque quien la honra a lo mejor no tiene dinero para regalos, pero ora por ella, la cuida,
la protege, la ama, le da atención. Eso es honra. El amor es el resumen de la ley. No debemos olvidar algo, hermanos. Todos somos salvos por gracia. Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Hermano, no hay nada que tú puedas hacer que te haga más digno que otro ante los ojos de Dios. Te quiero decir solo una cosita antes de irnos ya a casa. Todos, ante la ley, tenemos una misma sentencia. Culpables. Tú no eres mejor que yo, y yo no soy mejor que tú. Todos somos culpables ante Dios. Somos culpables que hemos recibido lo que Romanos 5:1 dice, habiendo sido justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando te acuerdes de esto y tu hermano te ofenda, vas a hacer misericordia en vez de juicio. Porque vas a recordar, ¿qué recibí yo del Señor? Misericordia. ¿Qué me ha hecho mi hermano a mí? ¿Ha pecado contra mí? Está bien, yo he pecado contra Dios. ¿Y qué me ha dado Dios? Misericordia. ¿Qué le tengo que dar yo a mi hermano? Misericordia. Hermano, no seamos como aquel que el Señor le perdonó la deuda y otro que tenía una deuda más pequeña. Luego le dijo, mi deuda me la pagas. No seamos como aquel. Recibimos misericordia del Señor de una deuda que no podíamos pagar. Nada de lo que te hagan en esta vida merece que digas, yo eso jamás lo perdono, porque ni Dios ha dicho eso. ¿Acaso eres tú más digno que el Señor? ¿Me está diciendo usted que hasta una infidelidad hay que perdonar? ¿Y por qué no? ¿No has sido tú infiel al Señor? ¿Qué ha hecho Él contigo? ¿No tomó Él a la adúltera que somos nosotros? ¿No tomó Él a una ramera que se había prostituido por años con otros? ¿Y qué nos hizo? Nos amó. Porque cuando la infidelidad golpea tu orgullo, es lo que te duele. Yo no merezco eso. Te vuelvo a preguntar, ¿merecía el Señor lo que le hicimos? Misericordia recibimos. Misericordia debemos tener. Amemos al prójimo y tratémoslo con la misma gracia que el Señor nos ha tratado a nosotros. Vamos a orar.